Aquel que no sabe su origen tampoco sabe cuál es su destino. ¿De dónde venimos? Y mejor, ¿a dónde vamos? Bienvenido. Está comenzando un programa más de Biblia Fácil. Y me alegra que tú puedas estar allí del otro lado de esta fría pantalla. Sin embargo, estamos juntos para poder abrir la palabra de Dios. ¿Estás con Biblia en mano? Me alegra poder saludarte y gracias una vez más por permitirme entrar hasta tu casa y sobre todo a tu corazón con la palabra de Dios. Todo lo que hablamos aquí no tiene un argumento basado en filosofía, no tiene un argumento basado en una religión. Los argumentos son bíblicos. Por eso, vamos a nuestra linda conversa de hoy. Hoy tenemos un mensaje precioso que tiene que ver con el origen de nuestra existencia. Todo lo que hoy está creado, todo lo que vemos, todo lo que fue creado, ¿es producto de la evolución o existe un creador? Un grande abrazo para ti. Vamos a orar porque vamos a disfrutar de la dulzura de la palabra y vamos a disfrutar hoy de la palabra de Dios que va a alimentar nuestra vida. Oramos. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí junto a miles de personas que están frente a una TV, están frente a una red social, YouTube, Facebook, cualquier otro medio, para poder escuchar tu palabra. Y aquí estamos para poder abrir tu palabra y que ella pueda mostrarnos el camino verdadero. Que ella pueda hoy entrar en nuestro corazón, pueda abrir nuestros ojos para una verdad que hoy es tan relevante. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder abrir la Biblia hoy, quiero que juntos podamos ver un testimonio, una historia que nos trae Danilo. Danilo es chileno y él tiene para contarnos aquí parte de su experiencia y también tiene una pregunta. Mi nombre es Danilo y yo soy creyente desde que era niño. En los años de la escuela nunca tuve problemas con mi fe. Mis compañeros y mis compañeras me respetaban, incluso la gran mayoría creía en Dios también. Pero la situación cambió bastante cuando entré a la universidad. Allí la gran mayoría se declaraba ateo. Incluso tenía un profesor que más que ateo se declaraba anti-Dios. Y nunca perdía la oportunidad de humillar a los pocos que creíamos en un Dios creador en sus clases. Yo nunca dudé de mi fe, nunca tuve dudas sobre que Dios es el creador del universo. Pero aún así no me sentía preparado para rebatir los planteos que se hacían en las clases o con los profesores. Una vez recuerdo que ya con la paciencia colmada, casi explotando, le dije que yo prefería ser el resultado de un ser inteligente, de una creación de un ser inteligente, que ser el resultado de una evolución de un animal o de una explosión por azar. Aún así siempre sentí que quedé en deuda, que cada humillación que pasaba era una oportunidad perdida de poder hablar la verdad, pero no me sentía preparado. Ese era el problema. Es por eso que hoy estoy estudiando mucho, porque necesito fundamentar mi fe. Así puedo aprovechar cada oportunidad que se presente. Sin duda esta ha sido una pregunta que ya nos acompañó a todos en la vida. ¿Cómo poder responder a una persona? ¿Cómo poder fundamentar nuestra creencia, nuestra fe? Especialmente en una generación donde han descuidado la palabra de Dios y donde todo el mundo está yendo tras la ciencia, la filosofía, tras el racionamiento humano. No digo que eso esté mal. Lo que digo es que cuando eso se pone por encima de la absoluta palabra de Dios, entramos en serios problemas. Incluso a cuestionar nuestro propio origen. ¿Sabes que hay varias creencias y mitos acerca de cómo se creó este mundo? Hay varias teorías, como la teoría del Big Bang, o otras teorías acerca de cómo esto llegó a existir de la nada. Me llama mucho la atención cómo cada cultura ha creado una cierta historia sobre el origen de la humanidad. Por ejemplo, hay una historia contada por los hindús. En el hinduismo se cree que antes que exista este planeta o el universo era primero un huevo que fue incubado por un tiempo y luego se rompió y esa ruptura
hizo que la mitad de la cáscara, que era de plata, se formase la tierra, y la otra mitad, que era de oro, se formase el firmamento. Y allí es donde nació, ellos dicen, Aditya. ¿Qué cosa es Aditya? El sol. Y cuando nació el sol hubo una gran alegría en todo el mundo. Entonces ellos piensan que este mundo llegó a existir porque allá en algún tiempo se formó un huevo y se quebró. Y después de haberse quebrado este huevo, hoy tenemos tierra y cielo. Bueno, eso es una creencia que los hinduistas comparten. Ahora, todos intentan descubrir de dónde venimos, cómo se creó este mundo. Y hoy, por supuesto, que la ciencia intenta explicar lo que ocurrió hace miles de años atrás. El ser humano puede explicar lo que ve, pero ¿cómo puede explicar aquello que no ha visto? Ni siquiera ha existido. ¿Cómo? ¿Cómo puede explicar eso? Y es por eso que allí se inventan teorías, se crean cuestiones para poder encontrar alguna respuesta lógica, pero por buscar lo lógico van hacia lo ilógico. Y eso es lo curioso. La Biblia es clara en decir que Dios es el creador de todo y Dios es el diseñador de todo el universo. Él planeó, Él creó. Ahora, cuando alguien cuestiona y dice, ¿cómo sé que Dios es el creador? Dios hace una pregunta. Y esta pregunta está en Job capítulo 38, versículo 4. Abre allí tu Biblia. Dice allí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Quién es el único que puede decirnos cómo fue la creación? La Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y porque si es la palabra de Dios, Dios es el creador. Dios estuvo allí en el pasado donde el ser humano no estaba, ni siquiera fue creado. Esta pregunta es importante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Si tú quieres buscar explicaciones, tienes que ir a una fuente de sabiduría y de autoridad. Y ya vimos en el primer capítulo por qué la Biblia tiene tantas evidencias de ser la palabra de Dios. Tenemos que creer en ella. Solo que el ser humano prefiere creer en el raciocinio humano, en su propia inteligencia, y quiere ir incluso a descubrir misterios que no le son revelados. Y allí entra en el camino resbaladizo de colocar ciertas ideas y mitos y suposiciones sobre cómo fue creado nuestro planeta. Hay algunos que piensan que la teoría de la evolución está comprobada científicamente, pero eso no es verdad. Te voy a mostrar porque incluso algunas hipótesis evolucionistas contradicen las propias leyes científicas. Voy a mostrarte solamente 2 leyes que fueron quebradas para que la teoría de evolución existiese. Tú ya escuchaste acerca de la ley de la termodinámica, fundamental. Esta ley dice, las cosas nunca pueden venir del desorden al orden. Las cosas siempre vienen del orden al desorden. Es decir, las cosas no se ordenan solas. Cuando están ordenadas, que alguien lo desordene, eso es posible. Pero que se ordenen solas es imposible. Ahora fíjate, cuando el ser humano intenta explicar la creación de este mundo, dice que todo estaba, vino una explosión y del desorden se creó todo lo perfecto. Están allí yendo sobre una ley. Y hay otra ley que se llama la ley de la probabilidad. A mí me llama mucho la atención esta ley. Y esta ley nos dice que si la vida haya surgido por casualidad, eso es una probabilidad en 5,000 millones, o algunos piensan, ¿no?, que la vida surgió por casualidad en 5,000 millones de años, como hay algunas teorías por allí. Fíjate, eso es una probabilidad de 1 seguido de 40,000 ceros. Y te voy a explicar, y espero que esto pueda quedar claro. Mira, a ver. Vamos a imaginar que yo coloco 10 monedas, y todas con un número del 1 al 10 en mi bolsillo. La probabilidad de que yo saque esas 10 monedas en orden sucesivo de 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10, la probabilidad de que yo lo saque en ese orden es de 1 en 10 millones. ¿Por qué te estoy diciendo esto?
¿Tú ya te imaginaste si la probabilidad para sacar 10 monedas en un orden sucesivo es de 1 en 10 millones? ¿Tú ya te imaginaste el orden que tiene el universo? Mira el orden que tiene el ser humano. Tú ya puedes creer que en algún momento los ojos se colocaron en lugar, la nariz, el rostro, las manos, y todo empezó a funcionar así de la nada, de la casualidad, así producto de la evolución, y todas las cosas vinieron a existir, no sé, porque vinieron y se juntaron y todo funciona correctamente. Esto ni siquiera en la ley de la probabilidad es posible. Ahora te das cuenta cómo a veces la razón y la lógica humana pueden llevar hasta la irracionalidad y la ilógica. Esta ley de la probabilidad nos muestra que esto es imposible. Además, ya presentamos aquí, imagínate de que alguien va a algún lugar y encuentra un reloj allí en el campo y mira el reloj y dice, este reloj se armó solo, vino de la nada. Aquí ocurrió una explosión y producto de la explosión, allí se colocó el segundero, allí se colocó el minutero, todos los números se colocaron en orden y después empezó a funcionar solo. ¿Tú me creerías que un reloj da la hora porque de la nada apareció? Si un reloj necesita de un diseñador, si un automóvil necesita de una fábrica, si las cosas que existen necesitan de alguien que pueda hacerlos, ¿cuánto más el universo, que es más complejo? ¿Cuánto más el ser humano? Estudiar al propio ser humano es tan complejo. Imagínate, y la lógica humana es que esto apareció de la nada. Y un carro, no, un carro tiene que tener un creador. Pero el mundo no, el mundo puede venir de la nada. ¿Eso es lógico o eso es ilógico? Una de las cosas que más me llama la atención de esta teoría es lo siguiente. Si yo vengo de la nada, entonces voy a la nada. Aquel que no sabe su origen, tampoco sabe cuál es su destino. Quien no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Por eso es que la vida es vacía. Como vengo de la nada, voy a la nada y mi vida es nada. Aquí estoy un poco colocando algunas palabras para que nosotros podamos pensar que hasta por lógica podemos decir de que esto tiene un creador. Ahora, cuando el ser humano contempla el universo creado, va a ver de que hay simetría y hay perfección. Todo está colocado en su debido lugar. Incluso Stephen Hawking, él decía, el mundo fue preparado para nosotros. Y él era un ateo. Él no cree en Dios. Hawking decía, ¿cómo es posible al ver tanta perfección parece que alguien creó? Ahora imagínate la impotencia de poder tener tanta gratitud por ver tanta perfección, pero no creer en un Dios para poder agradecer. Mira el universo. Esto no puede ser de la casualidad. Por eso la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no sabemos cuándo es. La tierra ya estaba creada y ya estaba vacía. ¿Cuándo ocurrió este principio? No lo sé. Lo que sabemos es que la creación viene después que la tierra ya fue creada. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Eso lo sabremos allá cuando Dios pueda darnos todas las respuestas. El libro de Salmos capítulo 33 nos habla de que todas las cosas que fueron creadas fueron por el poder de la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Salmos capítulo 33 versículo 9. Salmos 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Si vas a Génesis capítulo 1, dice, y dijo Dios, su palabra tiene poder. Su palabra fue quien transformó este caos en un cosmos. Fue su palabra quien transformó este planeta sin forma en un paraíso. Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Fue su palabra quien hizo todo esto.
Y otra cosa, el mundo fue creado en 7 días literales, no en días simbólicos ni en días proféticos. La palabra día en Génesis capítulo 1 en el hebreo es yom. Solo que esa palabra cuando va acompañado de un numeral, es decir, un día y fue la tarde, la mañana de un día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, cuando va acompañado de un número, está hablando de un número literal, no de un número profético. Porque hay algunos que por ahí piensan así, Dios creó este mundo, pero lo creó en 7,000 años o en miles de años. Hay algunos que intentan minimizar el poder de Dios. Cuando la Biblia habla de yom, día, acompañado de un número antes de la palabra, significa un día literal. Ahora, presta atención aquí. Si este mundo fue creado por Dios de manera perfecta, en días literales, cuando terminó de crear este mundo, fue el regalo perfecto que Dios dio. Y lo dio para que el ser humano lo pueda gobernar, para que el ser humano lo pueda administrar, incluso le entregó el dominio de este planeta. Entonces, ¿qué cosa nos dice la Biblia? Este mundo tiene un creador. Fue creado por el poder de la palabra de Dios en 7 días literales. Otra cosa que entendemos es que incluso algunos que han estudiado ya la teoría del Big Bang o la teoría del evolucionismo y del origen de la vida, al poder ver la complejidad de la vida y del universo, ya incluso ellos están creyendo en un creador. Me llama mucho la atención lo que dice aquí este hombre. Él ya estudió mucho acerca de la teoría del Big Bang. Alan Sanders es un astrónomo y él dice así: yo era casi un ateo en la juventud y la ciencia fue que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Él dice, yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Dios para mí es un misterio, dice él, mas es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Él no es un cristiano, él no es un creyente, él es un astrónomo. Él es un científico que al ver el orden y la perfección, la simetría y la belleza que tiene este mundo, dice, la mejor explicación que tengo que dar es que todo esto tiene un creador. Por eso es que la Biblia nos habla de que la naturaleza es un libro abierto que todos podemos leer. Y Dios nos invita para poder leer este libro. El libro de Salmos capítulo 19, versículo 1, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si tú quieres ver evidencias de un creador, tienes que ver el milagro de una planta, de una mariposa, de una flor, el milagro del nacimiento, el crecimiento de un bebé dentro del vientre de su madre, los milagros que todos los días suceden. Tienes que ver la perfección y la belleza en el mundo natural. Tienes que mirar al cielo porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia allí la obra de sus manos. La naturaleza es un libro abierto que lamentablemente Satanás incluso lo ha usado para decir de que Dios no existe, cuando nosotros tenemos que leer en la naturaleza las huellas o verle en la naturaleza las huellas de un creador. Tú sabes que muchos científicos fueron creyentes. ¿Por qué razón? Porque a través de la ciencia descubrieron a Dios. Albert Einstein decía lo siguiente: la ciencia sin religión es manca, pero la religión sin ciencia es ciega. Quiere decir que ambos tienen que complementarse y no tiene que haber contradicción, porque es lo ideal. La ciencia tiene que comprobar incluso lo que a través de la fe se conoce, a través de la palabra de Dios. Y él decía, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Me llama mucho la atención. Cada puerta que abre la ciencia, detrás se encuentra a Dios. El problema es que el ser humano no quiere ver a Dios. Ese es el mayor problema. Porque él prefiere creer en otros argumentos aparentemente más racionales y cae en lo ilógico. Y no solamente fue el único creyente. Tú sabes que
grandes aportadores en este mundo, grandes hombres de ciencia, fueron creyentes. Hablemos de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Luis Pasteur, Blaise Pascal, Isaac Newton. Isaac Newton escribió varios libros sobre religión, escribió incluso un libro de Daniel. Él era un lector de la Biblia. Blaise Pascal es aquel que dijo: en el corazón hay un vacío que tiene el tamaño y la forma de Dios. Eran todos hombres creyentes. Y tú sabes que aquellos hombres de ciencia, aquellos que en un laboratorio quieren comprobar todo, detrás de cada descubrimiento, aquellos que tenían en su conciencia la idea de Dios, porque es la huella que todos tenemos, aceptaban y se maravillaban en ese Dios creador. Sin embargo, hay otros que, a pesar de ver tantas evidencias, continúan negándolo. Y aquí me sorprende que hay un dato estadístico que se hizo entre 80 años de diferencia. En el año de 1916, el 40% de científicos decía que sí cree en Dios y el 45% decía que no. Había un 15% que no tenía respuesta. 80 años después, en el año de 1996, se hizo otra vez la misma estadística, o presente la estadística, el mismo número. Un 40% diciendo que sí, un 45% diciendo que no y un 15% sin respuesta. La pregunta es, ¿por qué en 80 años no cambió? La respuesta es simple. Porque todo continúa igual. No hay nadie que pueda comprobar de que esto es resultado de la evolución. Porque si esto ya estuviera comprobado científicamente, a tal punto de que nadie pudiese refutar, entonces no hubiese un solo científico que cree en Dios. Y tú sabes qué cosa es lo que no pueden comprobar. Marcia Oliveira es una máster en microbiología. Y ella, al hablar acerca del origen de la vida, escribe o dice lo siguiente: el origen de la vida es uno de los campos más débiles de la teoría de la evolución. Hasta hoy no hay experimentos que comprueben el origen de la vida. Para tener una idea, mira lo que dice, para obtener una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad que se acepta para el universo. Para obtener una sola proteína. Ahora, una bacteria simple necesita de 471 genes y más de 471 proteínas para que pueda funcionar correctamente. Cuando alguien dice, todos provenimos de una bacteria que apareció en el universo, para que se forme una bacteria se necesita 471 proteínas y para que se forme una proteína demoraría 10 trillones de veces de la edad de la Tierra para que se forme una bacteria. Entonces la pregunta es, ¿cómo venimos a la existencia? A través de la teoría de la evolución. Esto no tiene otra explicación de que tenemos un creador. Ahora, aquellos que dicen que venimos de una bacteria, la pregunta es, ¿y quién creó esa bacteria? ¿Cómo apareció esa bacteria? Otra de las cosas que llama la atención en los estudios de ciencia es el código genético. El código genético está distribuido en 23 pares de cromosomas, estructuradas o son estructuras que flotan en el núcleo de cada célula. Cada cromosoma está formado por el espiral del ADN. Nosotros sabemos eso, incluso hoy se hacen las pruebas del ADN. Muy bien, allí está cómo está compuesto, adenina, timina y guanina. Se calcula que nuestro ADN contiene informaciones que si se escribieran, llenaría un libro de 1600 páginas. Nuestro ADN. Mira la información que tiene. Comparando de otra manera, si toda la secuencia de 3.000 millones de letras se imprimiera, ocuparía 10.000 ejemplares de cualquier edición dominical. Estamos hablando solamente de nuestro ADN. Las células de nuestro cuerpo son las mismas en términos de material, pero son especializadas en funciones diferentes. Cada célula carga un libro entero de informaciones de 50 a 100.000 genes. Estamos hablando de algo que ni siquiera nosotros podemos ver así con nuestros propios ojos, a menos que no sea con otro tipo de instrumentos. Si poder estudiar eso es tan complejo, ¿cómo podemos decir de que todo esto fue creado de la nada? Por eso la respuesta lógica, obvia, es que tenemos un creador.
Fíjate lo complejo que es el ser humano. 1 centímetro de piel. Pensemos en 1 centímetro de piel. ¿Cuánto es 1 centímetro? Muy pequeño. Pesa menos de 1 gramo, 1 centímetro de piel. Y mira lo que tiene. 1 metro de vasos sanguíneos para proveer alimento. 1 centímetro de piel. Tiene 4 metros de nervios para llevar mensajes. 2 corpúsculos sensoriales para detectar el frío. 12 para detectar el calor. 25 para detectar el tacto. 15 glándulas para mantener la elasticidad. 100 glándulas sudoríparas para expulsar las impurezas. 200 terminaciones nerviosas para captar el dolor y miles de células con una compleja estructura. No estoy hablando de toda la piel, estoy hablando de 1 centímetro de piel. Por eso es que el ser humano es creado tan perfecto y a pesar de que el pecado ya degradó mucho, aún continuamos teniendo la huella de nuestro Creador en nuestra vida. Mira cuán complejo puede ser el ser humano. ¿Y qué podemos decir de cada órgano del cuerpo? Tú sabes que para que un órgano del cuerpo pueda ser tratado, tuvieron que los médicos estudiar toda una carrera y especializarse. Oftalmólogo, aquel que solamente estudia el ojo. Cardiólogo, solo el corazón. Y así, cada órgano del cuerpo. Imagínate la complejidad de nuestro cuerpo y la complejidad del universo. ¿Y podemos decir de que todo esto vino a existir de la nada? Eso, ni siquiera en la lógica y la razón humana puede creerse. Porque si un reloj necesita de un relojero, cuánto más un ser humano más complejo y el universo, que con total simetría y perfección viene para decirnos que hay un creador. Quiero mostrarte más evidencias bíblicas de este creador. No cambies el canal, vamos a una breve pausa, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil y estamos aquí hablando sobre cómo todo vino a existir. ¿Fruto de la evolución o es que existe un creador? Y aquí yo tengo en mis manos un regalo para ti. Se trata del curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Aquí vas a encontrar más temas para poder profundizar tu fe, para poder profundizar tu conocimiento de Dios. Puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, y elegir cómo estudiar este curso. Puedes estudiar a través de WhatsApp, puedes solicitarlo de manera física o puedes solicitarlo de manera digital. Ingresa a estudielabiblia.com. Muy bien, hoy estamos hablando acerca de lo complejo que es el ser humano y la complejidad que tiene el universo, y todo esto nos indica que existe un Dios creador. ¿Sabes? Estudiar solamente cada parte de nuestro cuerpo y ver la complejidad nos lleva a pensar en la perfección de Dios y cómo nosotros no podemos venir como resultado de la evolución, ni que las cosas pueden funcionar resultado de una explosión o resultado de teorías humanas que se han creado por allí. Hablar, por ejemplo, acerca del ojo, acerca de la visión, de la manera como nosotros vemos. Solamente pensar en un órgano, fíjate que es tan complejo. Y pensar de que somos resultado de la nada, realmente esto es increíble. Mira, ve, aquí tenemos un ojo. Cuando nosotros miramos alrededor, fácilmente podemos ver todos los objetos, ya sea de cerca, de lejos. Vemos colores, vemos distancia, ¿verdad? Es a través de la vista que vemos la distancia que tenemos de un objeto y vemos el color. Para que esta visión acontezca, se necesita que en el cuerpo pueda suceder muchas reacciones e interacciones complicadas, solamente para mirar, solo que nunca nos hemos puesto a pensar en ello. ¿Tú sabías que el ojo tiene un mecanismo completamente automático que funciona perfectamente en una combinación de 40 partes diferentes? Para que tú mires algo, 40 partes de tu cuerpo han funcionado de manera automática y perfecta. Cada parte de esas 40 cumple una función importantísima para que podamos mirar. Tanto así que, si nosotros encontramos algún defecto en esas 40 partes, haría imposible que podamos tener una visión correcta. Además,
Allí dentro de las partes del ojo encontramos la camada transparente al frente, que es la córnea, detrás está la iris. ¿Tú sabías que la iris es la que da el color de los ojos? Y es también la que se ajusta el tamaño de manera automática de acuerdo a la luz que recibe. La iris no solamente da el color a los ojos, sino es la que se ajusta de manera automática. Cuando tenemos más luz, se hace más pequeña. Cuando tenemos menos luz, se hace más grande. Todo esto funciona de manera automática. Ahora, después que el ser humano miras cualquier objeto, hoy que estás mirando este programa, mira lo que sucede. Después de varias operaciones complicadas dentro del cuerpo, toda esa información se transporta nervio tras nervio a través de los neurotransmisores hasta que llegan al cerebro. Todo lo que vemos, todo lo que capta la vista, llega hasta el cerebro. Ahora, ¿qué hace el cerebro? El cerebro puede saber qué cosa es lo que el ser humano vio, porque toma la información, va al archivo cerebral y la compara con las cosas que ya vio antes. Por eso cuando tú ves algo dices, yo ya vi, yo sé quién es. ¿Por qué? Porque el cerebro analiza. El cerebro compara la información que recibe con la información que tiene. Entonces ahí tú puedes interpretar qué cosa es lo que has visto. Y todo esto sucede en fracción de milésimas de segundos. Segundos o de milésimas de segundo. Millones de otras operaciones y reacciones continúan en nuestro cuerpo todo el día. Que hablar del cerebro, hablar del corazón, hablar de los órganos internos. Imagínate la complejidad humana. Ahora, por eso es que David, que aún ni siquiera entendía todo esto, solamente al mirar cómo él fue formado, en el libro de Salmos capítulo 139, versículo 14, decía lo siguiente: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y él decía, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y tú sabes que este hombre, Charles Darwin, que el que escribió sobre la evolución, aun cuando no tenía toda la información del cuerpo humano, solamente al ver la información del ojo, que era escasa que tenía, él escribió una carta para Asa Gray el 3 de abril de 1860 y decía lo siguiente: solo de pensar en el ojo tengo escalofríos, porque eso derrumbaría toda su teoría sobre la evolución. Michael Behe, él escribió un libro llamado La Caja Negra de Darwin. Y ahí él explica en este libro que el ser humano está compuesto por sistemas tan complejos e interdependientes que no podría haber aparecido por azar. Si el cuerpo humano es complejo, el universo es más complejo. Y esto es totalmente ilógico. Al ver la perfección, al ver lo complejo que el universo y el ser humano es. Esto significa que hubo un diseñador, que alguien soñó con todo lo que hoy vemos creado. Y me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 22. Abre tu Biblia y lee conmigo. Mira lo que dice aquí. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si tú quieres ver de dónde venimos, mira la creación. Existe un creador. Y dice así: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo no sé. Mira cuántas evidencias hay. Pues habiendo conocido a Dios, sigue diciendo Pablo, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso Salmos capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Por qué necedad? Porque ante tanta evidencia mostrada, el ser humano continúa insistiendo de que todo vino de la nada y va a la nada. Ahora, ¿por qué el ser humano a veces puede encapricharse tanto en una idea? Hay una ilustración que llamó mucho mi atención y quiero compartirla. Estaba un biólogo y otra persona caminando en una ciudad. De pronto aquel biólogo se para y le dice a su amigo, ¿tú escuchas el sonido de un grillo?
Y él dice, tú estás loco. ¿Quién escucha el sonido de un grillo en una ciudad donde solamente hay carros, hay voces de personas, hay tanto movimiento? ¿Quién va a escuchar un ruido? Dice, yo sí lo escucho. ¿Cómo que va a escuchar? Sí, le dice, déjame ver dónde está. Y él comienza a caminar y justamente había un grillo que estaba cantando, pero nadie escuchaba. Y le dice, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Y el biólogo le respondió así, porque el ser humano escucha lo que quiere. Su oído se acostumbra a escuchar lo que quiere. Y él dice, ¿quieres para hacerte un ejemplo? Mira, yo voy a tirar una moneda al suelo. Y cuando tire esta moneda al suelo, todos van a parar porque su oído está acostumbrado a escuchar la moneda. ¿Qué cosa te estoy diciendo? El ser humano se vuelve ciego ante tanta evidencia. Prefiere negar que existe un creador porque su oído está acostumbrado a escuchar teorías humanas. Porque cuando el ser humano se aleja de la palabra de Dios es capaz de creer todo lo que por allí se inventa. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Que incluso dentro del mundo religioso está entrando una teoría extraña llamada el teísmo evolucionista, donde el ser humano quiere unir, quiere casar el creacionismo con el evolucionismo. ¿Cómo es eso de que Dios usó el evolucionismo o Dios usó la teoría de la evolución o del Big Bang para crear todas las cosas? Es un casamiento extraño. Pero ¿sabes qué cosa es lo que da tristeza? Es que líderes religiosos hablan sobre esto. El Papa Juan Pablo II decía lo siguiente: la evolución era más que una hipótesis. ¿Qué cosa? Y dice así, un hecho probado con eficacia. ¿Pero acaso él no cree en un Dios? Sí, pero cree en un teísmo evolucionista. O sea, creo en Dios, pero también creo en la evolución. ¿Qué manera de poder unir dos cosas totalmente diferentes? ¿Solamente él? No. El Papa Francisco siempre llama la atención cuando habla sobre ciertas cosas, ¿no? Mira lo que escribió, o lo que habló mejor. Cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago. ¿Y qué dice? Que con una varita mágica le permite hacer todo. Y esto no es así. O sea, lo que está diciendo es que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales y que Dios no es un mago para hacer todo con una varita mágica. ¿Ya te diste cuenta hasta dónde Satanás puede llevar al ser humano? Cuando él ya no tiene más evidencias para probarte aquello que no es verdadero, te lleva a mezclar cosas. Y esto es peligrosísimo y te voy a explicar por qué es peligrosísimo. Porque si tú aceptas que un Dios no tiene poder para crear este mundo en 7 días, entonces hay muchas cosas de la Biblia que tú tienes que dejar de creer. Por eso es que es tan peligroso esta teoría del teísmo evolucionista. Por ejemplo, nuestro concepto de ser humano cambiaría, porque si vengo de la evolución, el comportamiento animal se justifica. Claro, como yo ven, mis antepasados son animales, mi comportamiento animal está allí, es mi instinto. ¿Te das cuenta hasta dónde ha caído el ser humano? ¿Cuál es el comportamiento animal? De agresividad, y sobrevive aquel que es más listo. Eso no dice la Biblia. Cambiaría nuestro concepto de salvación. Porque si la creación no existe, como Génesis 1 habla, tampoco existe Génesis 3, que es la entrada del pecado. Y si la entrada del pecado no existe, ¿para qué necesitamos de Jesús? Porque Jesús vino a salvarnos del pecado. Si no aceptas Génesis 1, tampoco aceptas Génesis 3. El ser humano entonces no pecó, el ser humano vino evolucionando. Entonces, si no existió pecado, no hay salvación. Y si no hay salvación, ¿para qué creer en un Salvador? Eso es despreciar el sacrificio de Cristo. Otro concepto que cambiaría es de la Biblia. Entonces, la Biblia ya no sería inspirada por Dios, porque la Biblia me dice que el mundo fue creado en 7 días. Entonces, si yo creo que Dios creó a través de la evolución, esto ya no es un libro inspirado por Dios. Esto es el resultado de la evolución del conocimiento humano.
¿Te das cuenta lo peligroso que es esta teoría? Otra cosa que cambiaría es el concepto de milagros. Si Dios no tuvo poder para crear este mundo en 7 días, ¿cómo yo puedo creer en todos los otros milagros que la Biblia dice? Eso es imposible. Y hay otro concepto que aún cambiaría, el concepto de Dios. Dios no tiene poder. Y el concepto de eternidad. Porque si yo creo que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice Apocalipsis 21, tengo que poder creer de que Él es el creador. El creador tiene poder para recrear este mundo que cayó en pecado. Eso es lo peligroso de esta teoría evolucionista. Y me da pena de este nombre, teísmo evolucionista. Aquel que cree que Dios usa la evolución para traer todo a la existencia. La Biblia dice no, Dios es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú y yo no somos fruto de la casualidad, somos la obra maestra de Dios. Nosotros somos el sueño de Dios, creados por Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Qué lindo! La huella del Creador está en nuestra vida. Por eso es que el ser humano es tan complejo al momento de estudiarlo. Por eso es que hay tanta perfección y todo funciona bien. Tú eres un milagro de Dios. Y el ser humano fue creado con individualidad, con libertad de pensar y actuar, con una unidad indivisible. Ser humano completo. Ser humano, dice Génesis 2:7, que no tiene un alma, es un alma. No hay nada que Dios colocó dentro que después por ahí va a deambular. Eso lo vamos a ver ya en otra lección. Así fue creado el ser humano. ¿Y qué significa que somos imagen de Dios? Esa palabra imago Dei de Génesis 1:26 significa que tenemos parte de la apariencia física. Cuando vas a Éxodo 33:20, Moisés le pide a Dios, le dice, muéstrame tu rostro. Y dice, no, te voy a enseñar mis espaldas. Mi mano te va a cubrir. Significa que hay partes del ser humano, ¿verdad?, que son mostradas incluso aquí en la Biblia, que pertenecen a Dios. Otra cosa, capacidad de pensar. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid y vamos a ponernos a cuenta. Eso es imagen de Dios. Dios te dio la capacidad de pensar. Los animales no tienen esa capacidad de raciocinar. Ellos simplemente se dejan llevar por el instinto, pero tú y yo podemos pensar. Mateo 22:37, Dios nos dio la capacidad de sentir. Cuando nos dice, ama a Dios de todo tu corazón, Dios nos dio esa capacidad. Somos imagen de Dios porque tenemos sentimientos. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dios te ha dado la capacidad de elegir porque eres imagen de Dios. Dios te dio la capacidad de procrear. ¿Tú sabes que los ángeles no tienen esa capacidad? Y el ser humano comparte esa capacidad de procreación. Cuando mandó procrear y llenar la tierra de habitantes, Génesis 1:28, cuando Dios los bendijo y les dijo, fructifíquense.